Muy bienvenidos, hermanos, a nuestro módulo 6 de Historia de los Bautistas. Hoy vamos a hablar de los bautistas y los separatistas ingleses y las dos grandes divisiones que hubo en los siglos XVII y XVIII de los bautistas generales y bautistas particulares. Pero como siempre, vamos primero a Dios en oración. Bendito Dios y Padre, gracias que nos da la oportunidad de estudiar juntos este fascinante tema de los orígenes de nuestra fe en el movimiento bautista. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados fieles a los principios, Señor, que siguieron los bautistas puestos por el Señor Jesucristo primeramente y por los apóstoles. Señor, ayúdanos a nosotros a seguir manteniendo la antorcha ardiendo y el estandarte de la fe flotando en el aire, Señor, para que otros vengan también a ser movidos, Señor, a ser imitadores y hacedores de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a comenzar hablando de los antepasados de los bautistas ingleses, porque muchos historiadores les gusta apuntar y señalar a los bautistas ingleses como los iniciadores del movimiento bautista. Pero vamos a ver que las raíces van mucho más lejos que eso. En la revista Bautista, una revista cuyo nombre original es The Baptist Magazine, que fue fundada en Londres en 1809, en el primer número de esta publicación, justo después de la introducción, ofrecía el artículo titulado A Miniature History of the Baptists, una historia miniatura de los bautistas, en el que se declara que los bautistas siempre habían practicado el bautismo de creyentes de adultos por inmersión. El editor decía aún más, y cito: el origen de los bautistas data de la época de los apóstoles. Ellos surgieron en los días de Juan el Bautista y crecieron considerablemente durante el tiempo de los apóstoles. Han existido desde entonces en medio de las más severas opresiones con breves periodos de prosperidad. En 1817, la misma revista dijo: los bautistas en Inglaterra marcan su origen como una denominación separada en el periodo de la Reforma, en el reinado de Enrique VIII, aunque hay suficiente evidencia en el sentido de que las personas de la misma persuasión que ellos sobre el tema del bautismo de creyentes existió entre los seguidores de Wycliffe y entre los lollardos, quienes habían protestado en contra de la Iglesia Católica Romana antes de esas épocas. También es un hecho que todos los cristianos ingleses desconocían la práctica del bautismo infantil antes de la llegada de Agustín, es el mismo nombre, a fines del siglo VI. Esto lo dice la revista Bautista. Ahora bien, desde el siglo III ya se conocían bautistas ingleses que habían sido perseguidos. Alrededor del año 300, bajo Diocleciano, los bautistas ingleses sufrieron fiera persecución. Sus iglesias y sus libros fueron quemados y muchos de ellos fueron martirizados. Dice Crosby en su libro The History of the English Baptists: y en esta investigación tantas cosas han venido a mi mente que puedo decir con más de una muy buena probabilidad de establecer la verdad que los primeros cristianos ingleses eran bautistas. No puedo hacer a un lado todas las evidencias que hay a favor de este hecho, y porque no puede ser ubicada en el lugar en donde pertenecer, he decidido utilizarlo como un prefacio a este segundo volumen. Esta es la obra clásica de Crosby de Historia de los Bautistas Ingleses. San Patricio de Irlanda, quien ustedes saben que es muy
venerado entre los católicos y que incluso hay una festividad en Estados Unidos respecto al día de San Patricio o Saint Patrick's Day, y se considera una festividad especialmente en el área de Nueva Orleans, en Luisiana, y vienen otras costumbres que se utilizan y practican, unas muy paganas, por cierto, en cuanto a la festividad de San Patricio. Bueno, no obstante, San Patricio de Irlanda probablemente no era ni siquiera católico, sino bautista. Nació hacia fines del siglo IV y creemos que no era católico, pues no creía en el bautismo católico infantil, ni creía en el purgatorio, ni en la estructura jerárquica que ya empezaba a tener la Iglesia Católica en ese tiempo. Otro padre, considerado padre de la Iglesia, el gran teólogo Agustín de la Iglesia Católica, o Austin, como mencioné hace un rato, en el año 597, Gregorio el Grande envió a Austin, o como a veces llamado Agustín, a convertir a los británicos. Ahora, yo personalmente sí creo que Agustín, aunque quizás no era un bautista independiente fundamental, como nosotros conocemos que es un bautista fundamental independiente en nuestro tiempo, yo sí creo que hay evidencias de que él haya sido salvo. Y aunque la Iglesia Católica lo reclama para sí como uno de los padres de su iglesia, no obstante, hay que tomar en cuenta varias cosas. Una, que la Iglesia Católica en aquellos tiempos no es la misma Iglesia Católica de ahora. Y segundo, que ellos pueden reclamar a quien ellos quieran, pero nosotros, como dice la Biblia, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Creemos que los frutos de Agustín bien dan a pensar, con justificación de que él fue un creyente bíblico en el Señor Jesucristo y era salvo. Es muy probablemente que así haya sido. Pues bien, Gregorio, cuando era monje, había visto a jóvenes sajones de pelo rubio y les había preguntado de qué país provenían. Ellos respondieron que de la tierra de Angles, pero Gregorio pensó que sería más apropiado llamarlos ángeles. Angles, inglés, Inglaterra, se puede ver ahí la relación de que estos jóvenes rubios eran muy probablemente ingleses. Ahora, Gregorio entonces instruye a Austin a acomodarse lo más que fuera posible la liturgia cristiana a la de aquellas gentes. Agustín les permitió seguir con sus creencias y tradiciones. Lo cual pues nos hace entender que Agustín realmente no logró, entre comillas, cristianizar a los sajones. Luego viene el periodo de los Lollardos. Los Lollardos fueron aquellos del siglo XII, XIII, XIV, que antecedieron a Wycliffe, el gran traductor de la Biblia, una de las versiones de las cuales se basó la Biblia en inglés, King James, en su traducción, y que está en la línea de las versiones ancestrales de la Biblia en inglés, del árbol y la genealogía puros de la Biblia. Pues fin, antes de Wycliffe, los ingleses, cristianos ingleses, y por eso creemos que eran bautistas, repudiaron el bautismo infantil. Una vez más, Crosby los identifica como bautistas. Y dice, los seguidores de Wycliffe y de Lollard se unieron y en un corto tiempo Inglaterra estaba llena de los hombres de la Biblia. Así eran conocidos, eran hombres bíblicos, hombres de la Biblia. Es por tanto de lo más razonable concluir, dice Crosby, que aquellas personas eran bautistas y con base en ello bautizaban a todos aquellos que deseaban unirse a su secta, profesando la fe verdadera y solicitando ser bautizados. Esto lo dice Crosby en el primer volumen
de su obra, página 17. Los Lollardos posteriormente se unieron a los anabautistas y esta unión se realizó con más prestancia porque sus principios políticos eran idénticos. Y esto lo dice otro autor, Hooke, en un libro llamado Las vidas de los arzobispos de Canterbury. Bien, los Lollardos continuaron hasta los tiempos de la Reforma Protestante. Y por eso creemos, como hemos establecido muchas veces, que los bautistas no salieron del movimiento de la Reforma, no son protestantes bautistas, ya sea que llevaran el nombre o no. Los distinguimos más bien por sus creencias. Siempre han existido, siempre hubo creyentes que rechazaron el bautismo infantil, el bautismo para regeneración, rechazaron la confesión, rechazaron la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, abogaron por la libertad de conciencia, abogaron por la separación de la Iglesia y el Estado, etcétera, etcétera, todos los distintivos que hemos puntualizado antes. Dice Mosheim, y Mosheim es otro clásico historiador muy respetado, lo siguiente: los seguidores de Wycliffe, aunque obligados a permanecer en lo oculto, no fueron exterminados por los 150 años de persecución a la que fueron sometidos. Esto lo dice Mosheim en sus Institutos de la Historia Eclesiástica. Bien, ahora llegamos a las famosas estirpes reales de Inglaterra, la familia Tudor, la familia del rey Jaime o King James, y todos ellos, ¿verdad? Fueron periodos, algunos favorables para el movimiento protestante en general, el movimiento evangélico, por muy poco periodo de tiempo favorable a los bautistas, pero siempre perseguidos, al igual que en otras partes de Europa, los bautistas, tanto por católicos como por protestantes. Bien, el famoso Enrique VIII, y Enrique VIII pues es muy conocida su historia. Él había sido obligado a casarse muy joven por fines políticos entre dos grandes familias, y desde muy pequeño él aborreció a su esposa. Después busca disolver su matrimonio con Ana Bolena, y como el Papa no se lo quiso conceder, entonces buscó separar la Iglesia anglicana de la Iglesia católica, y así nace la Iglesia anglicana. Enrique VIII odiaba por lo tanto al papado y odiaba a Roma por no querer disolver su matrimonio con Catalina de España, no Ana Bolena. Ana Bolena vino después. Pero su odio era mayor por los bautistas. Estos, mientras más perseguidos, más se multiplicaban. Aquí hay una lista de las cosas por las que eran odiados, porque se les había pedido renunciar a las siguientes 10 cosas. Número 1, que en el sacramento del altar no se encuentra el cuerpo de Cristo sino pan real. O sea, ellos decían que no había nada mágico, sobrenatural en la hostia, en el pan de lo que llaman algunos la comunión o santa cena, o como llama la Iglesia Católica la Eucaristía. Decían que era un pan común y corriente. Tampoco se querían retractar de que el sacramento del bautismo y el de la confirmación no son necesarios ni provechosos para el bienestar del alma humana. Ellos no se retractaban de decir que la confesión de pecados no debe ser hecha ante un sacerdote. 4, que Dios no ha dado más poder a un sacerdote que a un laico. Ellos abogaban por el sacerdocio de creyentes, como nos dice Pedro: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etc. Ellos creían también, y no se querían retractar, de que el matrimonio no era un sacramento.
que el matrimonio no se hace sacramento solamente por la intervención solemne de un sacerdote y ni era provechosa ni necesaria para el bienestar del alma humana, porque como sacramento católico eso es parte de ganarse el favor o la gracia, de ahí la palabra sacramento, del hombre para con Dios. Y algo que nunca he podido entender es como si es sacramento porque no se les permite a los sacerdotes a casarse, aunque tienen su explicación, ¿verdad? Ellos se casan con Cristo, supuestamente, o con la iglesia. Tampoco se retractaban estos bautistas de creer de que al hacer peregrinación a los lugares santos no era ni provechoso ni necesario para el alma humana. Ellos también creían y no se retractaban de que las imágenes de los santos no deberían ser adoradas. Ellos también creían que el hombre debe dirigir sus oraciones a Dios y no a los santos. Y número 10, que el agua bendita y el pan de la comunión no eran mejores después de haber sido bendecidos por un sacerdote que lo que eran antes. Todo esto es enumerado, enlistado, así como se los he dicho, por Burnett en el libro llamado La historia de la Reforma en la Iglesia de Inglaterra, volumen 1, página 27. Bien, luego llegan a Inglaterra los holandeses. Los holandeses venían y trajeron las creencias bautistas buscando libertad religiosa, pero luego regresaron a Holanda. Y de ambas partes, de Holanda y de Inglaterra, emigraron a América. Siempre buscando libertad religiosa. Cuando las cosas eran favorables en Inglaterra, estaban en Inglaterra. Cuando las cosas eran favorables en Holanda, se iban a Holanda. No todos, pero una gran mayoría, y así fue como muchas iglesias se establecieron en Holanda, iglesias bautistas, y de Holanda se trasladaron algunos directamente al Nuevo Mundo, a América, mientras que otros desde Inglaterra. Así que los pioneros creyentes en el Nuevo Mundo, en la Nueva Inglaterra, lo que hoy se llama Estados Unidos de América, llegaron bautistas buscando libertad religiosa, tanto de Inglaterra como de Holanda, como acabo de decir. Pues bien, los bautistas condenados a la muerte en la hoguera a causa de sus creencias. El 25 de mayo fueron examinados en la iglesia de San Pablo, en Londres, 19 hombres y 6 mujeres nacidos en Holanda, quienes sostenían las siguientes creencias. Esto fue alrededor del año 1553. Que Cristo, número 1, que Cristo Jesús tiene una doble naturaleza divina y humana. Que Cristo no tomó ni sangre ni carne de su madre María. Que los hijos nacidos de personas no creyentes pueden ser salvos y deben ser salvos. Cuarto, que el bautismo de infantes no tiene efecto positivo alguno, no les aprovecha para nada a los niños recién nacidos bautizarse. Que quien peca voluntariamente después de haber sido bautizado, peca para muerte y no puede ser salvo. Bueno, estas son sus creencias, nosotros no coincidimos con la última, pero a 14 de estos 19 hombres fueron condenados. Un hombre y una mujer fueron quemados vivos en Smithfield y los otros 12 fueron enviados a otras poblaciones para sufrir la misma pena. Y todavía se referían a ellos como donatistas por seguir la práctica del bautismo de adultos por inmersión. Luego viene María Tudor, asciende al trono el 6 de julio de 1553. Esta María es la famosa María conocida como María la Sangrienta. En inglés incluso es tan popular esa frase, Bloody Mary, que hasta hay una bebida alcohólica que lleva ese nombre, Bloody Mary, María la Sangrienta. Ella era católica y ella quiso restaurar la Iglesia Católica en Inglaterra, ya que como dijimos, Enrique VIII había
disuelto o separado la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica. Note que no era una iglesia con doctrinas y prácticas diferentes, sino simplemente era la misma Iglesia Católica, pero exclusiva solamente para la nación inglesa, y de ahí que era la Iglesia Anglicana. Y bueno, ellos han tomado otro rumbo desde entonces, pero en ese tiempo no era más que la iglesia local, regional de la nación del Reino Unido, Inglaterra. Bien, Enrique VIII y Eduardo VI habían ambos llevado a los bautistas a la hoguera. María procuró quemar vivos a todos los que se oponían al romanismo, no solamente a los anabautistas, sino también a los reformistas. Había en el reino una intensa oposición a las políticas de la reina, oposición que finalmente causó su caída. No era popular. La gente que había adoptado y conocido, aún entre la iglesia anglicana, conocido el evangelio, la salvación, la libertad religiosa, no querían volver, y algunos de ellos, aunque no fueran convertidos, creyentes, no querían volver a la esclavitud religiosa de la iglesia romana. María Tudor, sin embargo, sí era enemiga de los bautistas, claro, no de los católicos, pero lo fue desde el principio, y su hostilidad continuó con la violencia incrementándose hasta el final de su vida. Para estas fechas había ya un gran número de iglesias bautistas en Inglaterra, las cuales tenían grandes congregaciones. Y 3 razones se pueden ofrecer para explicar la multitud de iglesias bautistas en Inglaterra a principios del reinado de Elizabeth o Isabela. La primera, se habían dado protección a los refugiados que habían venido de Holanda y de Francia. Se les había permitido tener sus propias iglesias en las cuales los oficios divinos podían ser conducidos como a ellos les pareciese. Si bien algunas de las iglesias que estaban bajo esta protección eran bautistas, no obstante, muchos bautistas entraron al país sin que lo detectaran las autoridades. La segunda razón es que el estado en que se encontraba Holanda ofrecía otra razón. Inglaterra, conducida por una reina protestante, Elizabeth, se les hizo atractiva como para hallar en ella a un país de libertades. Muchos bautistas emigraron a Inglaterra esperando encontrar al menos una libertad parcial de conciencia. Y una tercera razón es que en Inglaterra había también un gran número de bautistas nativos. Ante la posibilidad de alguna libertad, ellos emergieron de los escondites en los que habían permanecido secuestrados. Entonces esto corrobora lo que yo decía hace un rato, ¿verdad? De cuando las circunstancias eran propicias, se fortalecían los bautistas en Inglaterra. Cuando surgía un rey anti-protestante y anti-bautista como María Tudor, entonces huían y regresaban a Holanda. Pero ya en el caso de Elizabeth, quien era protestante, en los últimos años de su reinado se vieron marcados de una crueldad especial. Después de la derrota de la Armada Española, ella tuvo el tiempo para presionar con su idea de conformar a toda la nación en una misma práctica religiosa. Y bueno, como ustedes saben, Irlanda es un país muy católico, pero existen facciones protestantes hasta el día de hoy, tanto en Irlanda como en Inglaterra y Gales. Estos 3 países, el reino británico, han estado marcados por mucho tiempo por las disensiones entre católicos y protestantes. Todo eso ha propiciado, además de la migración de muchos árabes musulmanes a Inglaterra, a que ambos grupos, la iglesia anglicana y los protestantes, hayan decaído, están en decadencia, y que ahora es el Islam la religión más creciente, tristemente,
en Inglaterra, después de que Inglaterra fue el país que más misioneros por varios siglos mandó al mundo. Ahora Inglaterra misma necesita ser evangelizada y necesita misioneros. Bien, bajo el reinado del rey Jacobo o James I, los bautistas no fueron tan numerosos durante el reinado de él, debido a que muchos habían sido encarcelados, otros habían sido exilados y muchos otros habían sido muertos. Por un tiempo se pensó que los bautistas habían sido extinguidos completamente en Inglaterra. Los bautistas pidieron alivio de la persecución en diferentes ocasiones. Los bautistas, por ejemplo, presentaron al rey en estos términos: humilde súplica a su majestad el rey, que era el título que de ella el título fue Perseguidos por la religión, juzgados y condenados, que existe en el Museo Británico y que fue reimpresa por los bautistas en 1620 y 1622. Esta súplica fue firmada por los indignos testigos de Cristo, fieles súbditos de su majestad común, pero falsamente llamados anabautistas. Este documento demuestra que había miles de bautistas en Inglaterra por estas fechas y que muchos de ellos jamás habían estado fuera del país, pues se dice que habían estado en prisión y sujetos a persecución. Bien, ahora hablamos de los separatistas ingleses, su relación con los bautistas y las dos facciones grandes de bautistas generales y particulares. Vamos a hablar primeramente de los independientes. Robert Brown, que fue el padre de los independientes, también conocidos como congregacionalistas, se ha dicho algunas veces que los bautistas se han originado con los independientes. Lo cierto es precisamente lo contrario. Fueron los independientes quienes derivaron sus ideas de libertad de religión e independencia en el gobierno interno de la Iglesia de parte de los bautistas. Los independientes aprendieron sus ideas de los bautistas. Brown aprendió algunas de sus ideas de parte de estos bautistas holandeses. Y luego tenemos a los separatistas. Los separatistas fueron los puritanos que después emigraron a América, pero el movimiento comienza desde James I, Jacobo I. Y para escapar de la persecución de Jacobo I, Smythe o Smith, como es conocido, Juan o John Smythe, y su rebaño de Gainsborough emigraron a Holanda. Este es uno de los primeros grupos que huye de la persecución. Y allá forman una segunda iglesia separatista. Y aquí conoció la doctrina de Arminio, y aquí, como es razonable suponer, también aprendió la teoría menonita de la naturaleza de la iglesia. Esto nos lo dice Vedder en la historia de los bautistas hasta 1900. Y esto prueba, como hemos dicho en otras ocasiones, que John Smythe o Juan Smith no fue el iniciador o el autor del movimiento bautista. Él se unió y de hecho él no simpatizaba realmente con los bautistas. Lo más que podemos decir de los varios cuerpos anabaptistas del continente es que en general algunos de ellos parecen haber sostenido opiniones bíblicas que son fundamentales a la fe bautista de hoy en día. Pero como desde el año de 1641, cuando más tarde la doctrina y las prácticas bautistas han sido las mismas en todos sus rasgos esenciales que las de la actualidad. Sí, algo que sí podemos ver es que desde estos bautistas ingleses, antes de la emigración al Nuevo Mundo, las convicciones, las creencias ya han llegado a una forma más estándar, más común, más asentada de lo que ahora tenemos nosotros los bautistas. En todos los siglos pasados había
pequeñas diferencias más notables de un grupo a otro, aunque las características principales, como hemos venido diciendo, han sido las mismas. Bien, Smith se llamó o es llamado generalmente el autobautista, y en este respecto se pareció a Rogelio Williams, Roger Williams, en que él también se cree que se autobautizó. Sostenía que la verdadera sucesión apostólica es una sucesión no de ordenanzas externas y de organizaciones visibles, sino de verdadera fe y práctica. Nos lo dice Vedder en su libro también. Ahora, como vamos a ver, Roger Williams, él ya acá en los Estados Unidos, él emigra a Estados Unidos y comienza lo que se conoce la primera iglesia bautista en América. De eso vamos a hablar en el siguiente módulo. Él igualmente, él tampoco no es el iniciador del movimiento bautista, como ya hemos dicho desde el material que tuvimos que leer de introducción para nuestra clase al principio del semestre. Bien, Smith murió en 1612, pero antes de eso, la iglesia para fundar la cual él había servido como instrumento había desaparecido de Holanda. La persecución parece haber sido menos severa en Inglaterra, y Tomás Helluis y otros volvieron a Londres, probablemente en 1611, y formaron la primera iglesia anabaptista compuesta de ingleses que se sabe que haya existido en el suelo inglés. Esta iglesia era también arminiana en su teología. Y iglesias de este tipo vinieron a ser llamadas iglesias generales, queriendo entender con esto que creían que la salvación y la expiación de Cristo estaba enfocada, destinada a todo mundo en general, mientras que los bautistas particulares eran más de corte calvinista y creían que la expiación era solamente para los salvos, para los elegidos, y por lo tanto a este grupo de bautistas se le llamaban particulares. En 1677 las iglesias particulares publicaron una forma modificada de la Confesión de Westminster, la cual volvieron a publicar en 1688. Como ustedes saben, la Confesión de Westminster es la confesión clásica, estandarizada de la mayoría de los protestantes. Y las iglesias protestantes adoptaron una forma de esta confesión y la volvieron a publicar en 1688. Esta forma aún es la base de las confesiones inglesas y bajo el nombre de Confesión de Filadelfia es el sistema de doctrina apropiado por un gran número de iglesias bautistas de los estados del sur y de los estados del suroeste de los Estados Unidos. Los hermanos bautistas generales publicaron su confesión en 1678 y es de notarse que su arminianismo es de un tipo que apenas puede distinguirse de las formas más suaves del calvinismo, según nos dice Vedder. Ahora, esto de bautistas calvinistas, bautistas arminianos o particulares y generales, déjame decir que la controversia del siglo XX y ahora en el siglo XXI respecto a lo que es un verdadero calvinista, nuestra posición, hermanos, es que realmente nosotros no necesitamos y no queremos y no debemos identificarnos si somos arminianistas o si somos calvinistas. Más bien lo que queremos ser es bíblicos, queremos ser bíblicos. Si acaso nos identificamos con algunas doctrinas, algunas posiciones parecidas a los calvinistas más que a la arminiana, porque nosotros no creemos que la salvación se pierde. Creemos, por ejemplo, que la salvación es eterna y por lo tanto el creyente va a permanecer hasta el fin.
Ahora, los calvinistas creen en eso, ¿verdad? La perseverancia de los santos, pero por diferentes motivos, porque ellos creen que una vez que una persona ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo, jamás se va a perder. Nosotros creemos que el Señor guarda a los suyos y no va a permitir que nadie nos arrebate como ovejas de la mano del Padre y del Hijo. En fin, por diferentes motivos. Nosotros también creemos en la soberanía de Dios. Nosotros también creemos que si Dios así lo quiere, ¿verdad? Él puede, en respuesta a la oración, transformar y cambiar la manera de pensar, el sentir de una persona. Y nadie lo puede resistir. Pero es diferente a como lo creen los calvinistas. Los calvinistas creen que primero fue la elección y luego viene la gracia irresistible y luego viene la perseverancia, o los famosos 5 puntos tulip de los calvinistas. Nosotros no creemos en el sistema como tal, y es por eso que grandes predicadores como Carlos Spurgeon en el siglo XIX, predicador inglés precisamente, fue acusado como calvinista, y él mismo utiliza en algunas ocasiones el término, pero para nada se parece a lo que hoy es el calvinismo de 5 puntos o hipercalvinismo, que también se le llama. Así que no nos alteremos, no nos agitemos pensando de que ha habido bautistas calvinistas o arminianistas. De hecho, de los bautistas particulares han surgido grupos como los bautistas del libre albedrío. De ahí vienen precisamente. Y de hecho algunos de ellos sí creen que la salvación se pierde. Entonces ellos sí pueden ser identificados como arminianistas en ese aspecto. Pero aún así, eso es parte de la libertad que tenemos los bautistas, de seguir nuestra propia conciencia y defender las doctrinas como nosotros los entendemos. No tenemos concilios de iglesias, no tenemos obispados, arzobispados, papados entre los bautistas. Por lo tanto, las iglesias son libres para dejarse guiar por el Espíritu Santo en cuanto a doctrina y práctica. Para 1750 la mayor parte de los bautistas generales habían llegado a ser unitarios en sus creencias. Esta es otra desviación más. El unitarianismo, como ustedes saben, son los que creen que hay un solo Dios, no existe la Trinidad, y eso implica que Jesús no era Dios. Y a esto siguió la mundanalidad, la relajación de la moralidad, y los miembros fueron cayendo y cayendo más en número, hasta que fueron desapareciendo. La continuidad histórica de los anabautistas se encuentra con los bautistas particulares. Y por eso digo, nosotros, si nos quieren tildar o tachar o catalogar como calvinistas, nosotros no defendemos el término necesariamente, pero si hemos de escoger a quién nos parecemos más, vamos a tener que decir somos bautistas particulares o calvinistas, pero detestamos el nombre, no queremos ser identificados por ese nombre, pero si a alguien nos parecemos serían a los calvinistas. Y ellos restauraron el bautismo de creyentes por inmersión en 1641. Su comienzo fue diferente al de los bautistas generales. Ellos consideraban que la iglesia anglicana era legítima, solo equivocada en su forma de gobierno. Ellos no quisieron separarse. La iglesia anglicana fue la que los echó. Esto lo relata Justo Anderson en su segundo volumen de Historia de los Bautistas. En 1616 se formó la primera congregación particular en Londres bajo el liderazgo de Enrique Jacob. Los miembros fundadores eran puritanos, congregacionalistas, que demostraron un separatismo muy moderado. El pastor Jacob, como muchos otros disidentes ingleses, había pasado un tiempo en Holanda en contacto con puritanos congregacionalistas como Juan Robinson.
En 1624 emigró a Virginia, en Norteamérica, donde murió un tiempo después. Su sucesor, Juan Lathrop, murió en 1653 y pastoreó la congregación hasta 1634, cuando llevó a un grupo de 30 de los miembros al Nuevo Mundo. Después de esto, por un espacio de 4 años, en 1637, Enrique Jesse asumió el pastorado. Y esta es una de las primeras iglesias en el Nuevo Mundo, bautistas. En 1640 la congregación se dividió en dos. Jesse continuaba como pastor de la sede central en Southwark y la otra mitad quedó bajo la dirección de Praise God a Bearborn, en Fleet Street. Y hasta 1645 la congregación de Jesse mantenía su heterogeneidad eclesiástica. Sin embargo, cuando Jesse fue bautizado por inmersión en 1645, la iglesia se hizo netamente bautista. La otra parte, bajo Bearborn, seguía la práctica del bautismo infantil hasta el año 1654, cuando se hizo bautista. Bien, el hipercalvinismo se desarrolló en una sección de las iglesias particulares y probó ser en todas partes una doctrina perjudicial. La Asociación de Londres, formada en 1704 por delegados de 13 iglesias, estimó necesario condenar la perversión antinomiana del calvinismo, nos dice Vedder en su libro en página 142. John Gill sostenía, y es famoso, ustedes habrán visto algunos himnos de él y otras obras, buenas obras. Sin embargo, él sostenía que a causa de la elección de Dios, los cristianos no deben presumir de intervenir en sus propósitos, invitando a los pecadores al Salvador, porque tendrá él misericordia de quien quiera tener misericordia y no de otros. Y esto, por supuesto, mataba el espíritu de la gran comisión. Muchos de estos hipercalvinistas pues nunca practicaron la testificación, porque no había razón de tratar de convertir a alguien si no había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, y no importaba lo que uno hiciera, estas personas nunca van a ser salvas si Dios nunca los escogió. Estas son las llagas, los síntomas y las enfermedades espirituales producidas por el hipercalvinismo. Fue en 1644 cuando los bautistas particulares redactan la Confesión de Londres de 1644, en donde establecen, entre otras cosas, el bautismo de creyentes por inmersión, y a partir de entonces sigue una línea bien definida de los bautistas hasta nuestros días. Y es por eso, como he dicho antes, que muchos historiadores quieren señalar como el año de 1644 como el inicio de la denominación bautista. Esto lo dice también Anderson en su libro. Pues bien, hermanos, hasta aquí llegamos en el módulo 6. Espero que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo módulo.